ver tantas caras amigas, ver a la gente que me ayudó cuando yo estaba en Mali y me dicen hay que replegar Culicoro y digo yo me voy a tirar al Níger, porque aquello lo vi yo imposible, pero bueno, entre el MAN que mandó un equipo excepcional, aquí está Billy y Luis Ojea, que me decía, no te preocupes, yo hago el expediente, tal, el SIDAE, aquí no entro, no pasa nada, me decía, Billy, lo hago yo, digo, vale, luego allí del MAN igual, y la verdad es que se replegó Culicoro y yo decía, milagro no, hicieron un trabajo excepcional, así que no me tiré al Níger y Isma pues me tuvo de vuelta, pero vamos, tuve mis tentaciones. Y entonces un día, hablando con Luis, me dice, mira, son los 500 años de las grandes batallas de los tercios españoles y queríamos dar una conferencia sobre Calderón. ¿Quieres venir a darla? Y yo digo, hombre, yo a Coruña voy a hablar de lo que sea, ¿no? Pero claro, Calderón para mí es uno de los grandes escritores. Yo cogí 7 para aquí, que son Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes, Alonso de Aldana, Francisco de Aldana, Alonso de Contreras, Catalina de Erauso, Francisco Quevedo, López de Vega y Calderón de la Barca. Y hablamos de escritores en la batalla. Estos son escritores que han tenido combates de impresión, de impresión. No solo Cervantes con Lepanto, hay otros como Francisco de Aldana, que para mí es el soldado total, el caballero total y el soldado total. Un caballero que viene del Renacimiento. Aquí empezamos en el Renacimiento y luego con Calderón de la Barca terminamos en el Barroco, que voy a hablar de qué. Cuando he visto el cartel que han puesto, he dicho, me va a venir muy bien, porque Calderón de la Barca lo vemos que es sacerdote, es verdad, es sacerdote. De aquí casi todos se hacen sacerdotes, a la edad de 50 años, estamos hablando del siglo XVII, y el sacerdocio te daba una estabilidad cuando ya te faltan las fuerzas, porque no había seguridad social. Entonces es evidente que tanto López de Vega, por supuesto, que es el gran amante, López de Vega, el gran amante, tenía que tener un atractivo súper especial, porque con 60 años de la época, que no le quedaría ningún diente, consigue enamorar nada más y nada menos que a Marta de Nevares, que tenía 26, y la secuestra de su casa, ella estaba casada, o Alonso de Contreras, que se hace ermitaño, pero claro, como esta gente no está parada, se hace ermitaño, y lo único que consigue Alonso de Contreras es que lo metan en la cárcel porque se creen que hay un levantamiento morisco en la zona del Moncayo, que es donde se retira, ¿no? Donde hay menos gente, en el Moncayo, ahí me voy. Pues no, lo persiguen y lo meten ahí. De Quevedo, ni os cuento, he estado en las jornadas quevedianas en Torre de Juan Abad y 3/4 de lo mismo, ¿no? Francisco de Quevedo. Y ahora vamos con Calderón, porque Calderón es el típico sacerdote. Todos los cuadros que tenemos son así, son de negro, oscuro, una carita, el hombre que te puede perdonar todos los pecados. Es un tipo muy, digamos, bueno en el sistema católico, ¿vale? Pero claro, es un hombre del siglo XVII y es un escritor del siglo XVII y no se libra de estar aquí, se supone, yo creo que estuvo aquí. Esta es una representación de Breda, el sitio de Breda. Hay una serie de combates, están durante 8 meses combatiendo, y ahí está Calderón. Pero bueno, Calderón de la Barca no solo ocurre eso, ha sido joven, su madre quiere que sea capellán, le compra una capella al hermano mayor, hereda la Secretaría de Hacienda de su padre, son los Calderones. En el escudo de armas tienen una caldera. Cuando en los escudos de armas hay caldera, significa que la familia tiene poder, que esa caldera siempre está llena. Eso es lo que significa. Y esos son los Calderones. Ellos son del norte, ellos son montañeses, y todavía se conserva hombre, no igual, pero sí conserva dónde nació y dónde.
él es joven y no toma ese camino. Son tres hermanos que siempre van a ir unidos, tres hermanos que siempre van a ir unidos. Hermano Joseph, que ese sí llega a ser maestre de campo y muere en combate, van los dos juntos, van los dos juntos al combate, tanto a la toma de Fuenterrabía como a lo que se llama luego la Guerra de Cataluña, que hablaremos de ella porque para mí no es una guerra de Cataluña como tal, eso viene de Francia. El cardenal Richelieu, el famoso cardenal Richelieu, el de los tres mosqueteros, el que intenta abrir un segundo frente porque los españoles les estaban presionando mucho pues, por la zona de Flandes, la zona de Bélgica y tal. Entonces, con buen criterio, Richelieu es el que crea la nación francesa tal como la conocimos en el 18. O sea, aunque Alejandro Dumas le tenga un poco de manía, pero hay que reconocer, yo también le tengo manía, pero hay que reconocer que sí que crea la... Pero bueno, este chico tiene 20 años y tiene un talento excepcional. La gran poesía y la gran literatura del barroco es de Calderón. Lope es bueno, pero no es la gran literatura del barroco. Cervantes es bueno, escribe nada menos que el Quijote, pero no es. Calderón es el dramaturgo total. Hace drama, hace tragedia, hace muchos autos sacramentales, hace, jacaranda, que son, humorísticos, las jacarandas, lo hace todo. Y lo vemos así, ¿no? Vale, pues vamos a suponer una noche que están en el mentidero y está con su hermano José. En el mentidero pues hay actrices, las actrices suelen ser bellas, como hoy en día, y surgen, pues, suelen ser mujeres más liberales de lo natural, y surge una pelea. Él se está metido en todas las peleas, o sea, no se salta ni una. Ni una. Este curita que veis aquí, que está igual ya con 50 años, y entonces asesinan, eso, matan a Diego de Velasco. Diego de Velasco es el hijo del criado del duque de Frías, nada más y nada menos, Bernardino de Velasco. ¿Eso qué significa? Que van a por él, van a por ellos, a por los dos hermanos, y se tienen que esconder en la embajada de Alemania. Se esconden allí y luego llegan a un acuerdo, todo esto lleno de sangre en la calle, llegan a un acuerdo, van a juicio, el padre de Diego Velasco, que se llama igual, va a juicio y lo condenan a un pago, una indemnización de 600 ducados, oro de 11 reales cada uno. Tienen que pagarlo, no tienen el dinero, es una buena familia, pero no son súper ricos, y entonces lo que hacen es vender la Secretaría de Hacienda. Venden la Secretaría de Hacienda que el hermano mayor había heredado del padre. Los dos ya son huérfanos de padre y madre. El padre, primero muere la madre, el padre se casa en segunda nupcias, pero bueno, esto es como la madrastra de Blancanieves, no se lleva bien con los hijos que tienen ahí. Cuando muere el padre, pues encima tienen un contencioso por la herencia. A partir de ahí, si vemos la obra de Calderón de la Barca, porque los escritores son así, dicen, no, hay que diferenciar lo que es la obra de lo que es la vida. Sí, hay que diferenciarla, pero hombre, siempre está metida en la obra, en la vida en la obra y la obra en la vida, porque así son los escritores y así es como pasan, porque de este libro, verdades, tampoco hay tantas, de las que conocemos, ni Garcilaso era el gran caballero del emperador, que luego lo fue, pero bueno, que luchó con los comuneros contra el emperador. Luego se cambia de bando porque la familia de la Vega, de los Lazos de la Vega, era bastante, el padre fue embajador en Italia, pero bueno, cuando Isabel la Católica era muy leal a Isabel la Católica, pero cuando Isabel la Católica muere, abandona a Fernando y se va con Felipe y con Juana, Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Para Fernando el Católico se coge un cabreo de 1000 pares de narices. Luego cuando muere o lo asesinan. Yo estoy más porque Fernando el Católico termina con la vida de Felipe el Hermoso. Esa es mi teoría de la conspiración. Todos tenemos una, pues yo tengo esa. Y porque cambió la historia de España. La
muerte Felipe el Hermoso cambia la historia de España porque Fernando el Católico no quería bajo ningún concepto que el reino de Aragón pasara a manos de un borgoñés. Por eso él se casa en segundas nupcias y trata por todos los medios de tener un hijo y no lo consigue porque ya es muy mayor. Pero Lasso de la Vega va cambiando de bando. Pues aquí pasa igual, aquí pasa lo mismo. Calderón de la Barca, una vez que matan al hijo de Nicolás, lo que hace es, se esconden en la embajada de Alemania y bueno, llegan a un acuerdo económico y también desaparece 2 años, de 1623 a 1625. Pero no solo eso, sino que él tiene amores, no se sabe con quién, porque era una persona que sí, escribe mucho, pero no tenemos nada escrito de acerca de su vida. Tiene amores y se supone que tiene un hijo que unas veces lo llama sobrino, otras veces lo llama hijo, y los 30 ducados que él cobra se lo paga a ese chico que se llama Pedro José Calderón, que yo creo que es su hijo, y el amor suyo se llama Filis. Tenía muchos amores entre las... Era muy normal, Lope de Vega pasaba lo mismo, entre las actrices. Que sigue igual, tiene mucho éxito con las obras que está haciendo, lo llama el rey, inaugura el Palacio de Buen Retiro, lo que es el Retiro de Madrid, se inaugura con una obra sobre la diosa Circe de Calderón de la Barca. Pues bueno, no están contentos, pues tienen otro lío de faldas. Es que en ese momento no había móvil. Y entonces todo el entretenimiento era el teatro y luego por detrás de la tramoya pues tienen otro lío de falda. ¿Con quién? Con un cómico que se llama Pedro Villegas. Pedro Villegas, que tiene una hermana que es Ana Villegas, que es bellísima, ¿vale? Y bueno, según dicen las crónicas, era de carácter, ¿cómo lo ponen? Liberal, de carácter liberal y tal, que luego se reformó, dicen las crónicas. Pero bueno, a día de hoy pues sería una mujer pues con todo el derecho del mundo a hacer lo que quisiera, pero claro, en aquel momento no, y entonces el hermano, Pedro de Villegas, apuñala al hermano de Calderón. Lo apuñala, para que veáis a curita, es un tipo que apuñala al hermano de Calderón. Calderón cree que el hermano ha muerto, corre y se esconde. Toda esta situación es en el barrio de las Letras de Madrid, lo que hoy es la calle Cervantes, la calle Franco Rodríguez, la calle Cantarrana, que hoy día es la calle Lope de Vega, y el convento de las Trinitarias, que es donde se supone que está enterrado Miguel de Cervantes. El convento de las Trinitarias. Entre todos ellos se conocían, se pegaron puñaladas, se odiaban, entre unos y otros, pero bueno, esto era así. Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Con un alguacil entran en el convento de las Trinitarias. Y entran, pues como entran. ¿Qué es lo que hay? Pues monjas de clausura. Hay monjas de clausura, los tíos entran, echan la puerta abajo, el cómico entra por una valla, tal y cual, y empiezan a haber monjas. Todas las monjas llevaban velos, todas llevaban velos, era la época, ya digo, siglo XVII. Tenemos que ver las cosas con mentalidad del XVII, no con mentalidad de ahora. Igual que el sacerdote del XVII, pues bueno, era una persona que iba al sacerdocio, con unas determinadas condiciones. Sin embargo, ahora ya no, ahora no lo vemos de esa manera. Entonces este tío salta, llega allí, ¿y qué es lo que hace? Bueno, el cómico se ha escondido, están todas las monjas y no se le ocurre otra cosa que quitarle el velo, no digo desnudarla, pero sí que ponen que las interrogaron con unos medios y tal, total, que buscaron. El cómico estaría muy acostumbrado a vestirse de sus obras de teatro, de mujer, de tal y cual, que no lo encuentran, no lo encuentran. Pero claro, se arma la de Dios, porque esos sitios eran refugios sagrados. Es decir, cuando una persona se refugiaba sagrado en una iglesia, cuando se refugiaba sagrado en una iglesia, ahí no entraba nadie.
Catalina de Erauso mata a que llamaban al Cid. Catalina de Erauso es una mujer excepcional, lo que pasa es que mataba más de la cuenta. Pero era excepcional. Entonces a uno de los que mata le llaman el segundo Cid, porque medía 3 metros, más que el capitán, medía 3 metros y era un animal. Entonces no se le ocurre otra cosa a este Cid, que ella está jugando a las cartas. Ella va vestida de hombre, era el tiempo que iba vestida de hombre, pero manejaba la espada como nadie, claro. La espada y el cuchillo. Muerte, pues tiene un montón. Y total, que no se le ocurre otra cosa que quitarle el dinero de la mesa y todo el mundo se calla, los 4 o 5 que estuvieran jugando, y todo el mundo se calla. Vuelven a jugar otra vez, vuelven a apostar, llega otra vez el Cid este con ganas de macarreo, con 4 o 5, eran 5 los que iban, y intenta hacer lo mismo. Esta saca una daga que llevaba pequeñita y tal como va, mete la mano para coger el dinero por segunda vez. Pues bueno, a esta chica no se le ocurre otra cosa que un tío de 1,90 m, midiendo ella 1,50 m, de clavarle con la daga, que por cierto las tenía muy afiladas, en la mesa, y dejarle la mano clavada en la mesa. Claro, se levanta, desenvaina, todo el mundo se acojona y ella contra 4, porque el quinto era el que tenía la mano clavada ahí, sigue peleándose, sale a la calle, el otro se desclava, con la suerte de que esta chica era vasca, y en vascuence pues le diría, no sé, me cago en tal, algo le diría, ¿no? Y lo escuchan 2 que pasaban por ahí que también eran vizcaínos, con lo cual ya eran 3 contra 5. Y ella al final mata, ella tiene 3 heridas, luego se pasaba 8 o 10 meses, muere de un infarto con una de arriera, con una reata de mula por la Sierra Maestra de México, y por las sierras de México. Y entonces se siguen peleando, los 2 vizcaínos se pegan con los otros 4, no, ella mata a uno de los otros 4 y los otros 2 vizcaínos se pegan con los 3, y entonces ella y el Cid se apuñalan, unos a otros. Ella tiene una puñalada en la espalda, otra puñalada aquí por la zona de aquí, con la suerte de que ninguna pensaron que había muerto, ¿no? Entonces los 2 quedan al final en el suelo desangrándose, para que veáis el tipo de tíos que eran y de tías, O sea, esta gente era así. O sea, este que está aquí está cortando tendones, Este que está aquí está cortando tendones. O sea, los están arriba y el de aquí abajo lo que hace es cortar los tendones para que la gente caiga al suelo, O sea, que eran tíos que se dedicaban a unos menesteres, pues bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Los artilleros tiran desde lejos, pero entonces no. Los artilleros aquí, si veis las batallas de aquí, tanto Alcázar-Quibir como Rocroi, que hice famosa historia, hice una entrada de Rocroi, los artilleros iban delante, y tenían muchas posibilidades de que la caballería, que es lo que solía ocurrir cuando se rompía algún flanco, o la caballería lo primero que iba es por la artillería. Los españoles capturaron en Rocroi, ya capturaron mucha artillería, incluso cuando se perdió, porque lo hizo Melito, lo hizo yo creo que todo mal. Yo creo que lo hizo una batalla que estaba ganada y se perdió. Pero ahí no es ahí el ejército español no cae, el ejército español sigue teniendo muchas victorias. Lo que pasa es que los franceses también juegan su leyenda negra contra nosotros. Y lo que querían los franceses es decir que no eran imbatibles, que no eran invencibles. Ellos llegan a Rocroi, bueno, esto es Breda, llegan a Rocroi y llegan en formación. O sea, no entran en orden de combate. Y luego la entrada a Rocroi, si algún día vas por allí, la entrada de Rocroi es un valle y es una entrada que casi con un tirachina lo defiende. Y sin embargo Melito era duque, dejó entrar al conde, Condé, se llama, que era un Borbón, Enrique II de Borbón. Un soldado excepcional, que bueno, tiene mucha, en Fuenterrabía está también, pero ahí pierde. Pero
ya digo que la batalla de Rocroi para mí es digna de estudio porque es que no se hizo nada bien. Una batalla que estaba completamente ganada y termina perdida. Pero bueno. Entonces este chico, ya no sé ni por dónde iba, pero entra en las Trinitarias, coge a tal, y claro, ¿quién está de monja en las Trinitarias? Coño, pues la hija de López de Vega. Lo que pasa es que López de Vega ya lo coge muy mayor. López de Vega ahí ya tenía pues 60 y algo, y este nace en 1600, pues tendría 23, 24 años, ¿no? Pero si López de Vega lo coge con 30 años, pues ahí hay más que palabras. Entonces López de Vega se queja al rey y le dice que joder, que no puede ser, que hay que ver cómo entra este hombre ahí, que merece un castigo excepcional. Pero claro, este era el autor de Teatro del Rey, y el rey era muy aficionado a Felipe IV, era muy aficionado al teatro, y tiene escritos buenos sonetos, también tiene escritos sonetos. Felipe IV es escritor y los tiene publicados, aparece en escritores españoles, una edición que hay en mi biblioteca, bueno, no es mía, es del Cuartel General del Ejército, pero ya a veces cierro la puerta y no deja entrar nadie. Que es de 1858, que es de Rivadeneyra. Y sí que aparece, y me sorprendió, porque yo no lo desconocía. Para este libro me sorprendió que Felipe IV escribiera, cosa que me agrada, ¿no? Entonces este hombre llega y encima porque quieren que lo metan en la cárcel, quieren que le hagan algo, no es normal, y es verdad, no es normal lo que hizo. O sea, eso no lo hace, no lo he visto nunca, Entra en Sagrado, ahí entran todos en Sagrado, sobre todo Alonso de Contreras. Alonso de Contreras es soldado total, es un hombre de Levante. Los de Flandes eran duros, pero los de Levante eran la releche. Me explico. Los de Levante, ¿quiénes son? Los de Levante son los soldados que van embarcados y van a luchar contra el turco, pero a tomar las fortalezas turcas en La Goleta, en Orán, bueno, todo el Golfo de Grecia, llegan a la actual Turquía y son hombres durísimos, o sea, durísimos de pelear, y además lo que se jugaban esta gente eran la muerte o la entrada a galeras, es lo que se jugaba. Y aparte era gente de otro nivel, de Alonso de Contreras lo era. Pelea en todos lados, es la gran globalización. Este pelea en Turquía, pelea en La Goleta, pelea en África, pelea en Italia, pelea en Flandes, pelea en el Caribe, al almirante Raleigh, el de las orejas, que le cortan una oreja y tal y cual, y ven para acá que te voy a cortar las otras dos, y todo lo que te cuelgue. Estaba Alonso de Contreras por medio. Tiene una batalla con 3 o 4 galeras turcas, y lo cuenta él, lo podéis leer. Vida a mí me costó €1 en una librería de viejos, muy bonito el libro que tengo porque está forrado en cuero, y lo compré por €1. Eso sí, necesita unas gafas de la leche porque la letra es mínima, y es la vida de Alonso de Contreras, y lo cuenta él, y lo cuenta con esa tranquilidad. Y entonces llegamos, entramos, no sé qué, no sé cuánto, vencimos al turco, entonces él habla de los berberiscos y tal, y entonces tuve que degollar a 400. Y tú te quedas y dices, el macho, ha degollado, pues no, pues lo degolló, macho, no, ¿qué le vamos a hacer? Es un tío del siglo XVII, Ahora me imagino que tendríamos otro tipo de mentalidad. Siguiendo con este hombre, luego se mete por medio un sacerdote que se llama Paramicino, Fray Hortensio de Paramicino, diciendo que eso no puede ser, que se merece la excomunión, bueno, y todos están excomulgados, o sea, todos. Cervantes fue excomulgado 2 veces, o sea, tampoco nos extraña, están todos excomulgados. Bueno, hay un caso que a mí siempre me sorprende, ¿no? Que de Catalina de Erauso, después de matar a 200,
captura una bandera contra los araucos, ella sola, ¿eh? Se lleva una lanzada en un hombro, tarda año y medio en recuperarse, una lanzada en un hombro, se lleva 2 flechazos, van 3, un alférez y ellos 2, ella y otro más. Ella se llama Alonso Díaz ahí. En esa batalla ella va cambiando de nombre, va tal, se llama Alonso Díaz ahí. Y recupera a ella, el alférez muere, el otro también muere, y ella sola mata al jefe arauco y consigue capturar la bandera. Ojalá encontráramos esa bandera, no sé dónde estará. Y vuelve con vida. Y lo único que dice es, tengo un pequeño dolor en el hombro. Un pequeño dolor en el hombro, tenía una lanza atravesada aquí al otro lado. Bueno, pues cuando he contado lo del Cid, que van los dos ahí, y los dos, el Cid cae medio muerto y ella también cae media muerta, los dos en el suelo. Y joder, lo que me sorprendió es cuando lees porque esto, ella era famosa ya en vida, los relatos de sucesos ya la recogían. Lo que me sorprendió es que lo que piden es un sacerdote para que le tome confesión. Dice, joder, macho, si están matando a todo Dios, el Cid ha matado hasta su madre, el otro tal, y ahora lo que piden es un sacerdote. ¿Por qué? Porque son gente del siglo XVII. Son gente del siglo XVII. Siempre cuento que José Calvo Pollato, le conozco y la verdad es amigo mío, es un autor fuera de serie, contaba, cuando habla de la vuelta al mundo, por cierto, soy de Sanlúcar, y entonces la vuelta al mundo empieza en Sanlúcar y termina en Sanlúcar, contaba que dice, joder, pues estoy hablando aquí y tal, y digo, bueno, pues llegan a Sanlúcar, llegan al Puerto Bonanza, y allí en la iglesia del Carmen, y los 19 que llegan, se van lo primero que hacen nada más bajarse del barco, es coger y ir a la iglesia. Dice que se levanta una señora en las preguntas y dice, ¿ha dicho usted que los 19 se fueron a la iglesia? Salen los nombres, si vais allí a Sanlúcar, junto a la Plaza del Cabildo, están los nombres de los 19, con Juan Sebastián Elcano a la cabeza, y dice, vamos a ver, señora, ahora a lo mejor no iría nadie a la iglesia, pero es que en el siglo XVII iban todos, y fueron todos. Y ahí eso está demostrado, porque hay una firma de ellos allí. Entonces, y contaba, han ido todos. Entonces yo siempre me acuerdo de eso cuando digo, hostia, Catalina de Erauso y el otro lo que piden es un cura. Si todo el mundo, el que mata 400 y degüella 400, cuando va a morir, van a ser ermitaños, ¿no? Pide un cura. Y tú dices, joder, macho, si eres más malo que un dolor, ¿cómo te va? ¿No? Pues por lo visto ellos tenían una fe ciega. Y bueno, ahí estaban, además eran gente de... La primera obra que escribe él, yo voy pegando saltos y siempre me dice, ¿por qué cambias tanto de tema y tal? Y digo, porque es lo que me sale en este momento. El primer, para que veáis como el talento que tenía este hombre, la primera obra de teatro que escribe se llama Honor, Amor y Poder. Y esas son las 3 letras de los hombres y mujeres, las 3 palabras de los hombres y mujeres del 17. Que ahora a lo mejor no la tenemos tanto. Bueno, el amor sí, porque todos nos enamoramos mucho. Pero el honor, o sea, lo que ellos veían como honor, es que se mataban por el honor. Se mataban por el honor, había duelos, tuvieron que prohibir los duelos. Cervantes tiene que escapar porque le van a cortar la mano derecha porque en un duelo hiere a un alarife del rey, un alarife, una especie de albañil, bueno, algo más que albañil, que estaba haciendo el Palacio Real. Entonces aparece un tal Miguel de Cervantes, no se sabe si es él o no, porque hay 3 Miguel de Cervantes, pero lo hiere, y entonces la condena era a cortarte la mano, porque estaban muriendo mucha gente. Y dice, oye, tío, iros a Flandes, mataros en Flandes, no moráis ahí en Madrid en el mentidero, ¿no? Como esta gente, ¿no? Que llevaba ya unos cuantos cadáveres y unas cuantas puñaladas encima. Calderón también tuvo sus heridas y tuvo sus historias.
Entonces este es un hombre del 17. Es un hombre que le gusta amar, el honor es lo primero, el honor es lo primero. O sea, no hay nada por encima del honor. O sea, puedo ser pobre, puedo no tener nada, puedo ser esclavo, me pueden esclavizar en Argel. Di una conferencia el otro día y entonces tuvo que decir, no os preocupéis que os diré si Cervantes era homosexual o no. Pues, puedo estar esclavo en Argel. Me pueden violar 14 veces los turcos en el tal, pero el honor es lo primero. El honor es lo primero. Y esta gente eran hombres y mujeres, porque también meto a las mujeres, porque hay algunas que son excepcionales. Y eso que no se las dejaba. Todas o visten de hombres o se meten en un seminario, en un convento, perdón, o entran en un convento o tal. Las que querían ser, entre comillas, libres, ¿no? Porque lo otro era... Pues este entra en el... Quería contar una cosa porque es curioso, ¿no? Este entra en el convento de las Trinitarias, arranca el velo de las monjas, algunas no deben de ser excesivamente bien parecidas porque también comprueba si es mujer o no, y tal y cual, busca a este tío, no lo encuentra, siguen ahí con tal, y quiero hablar del velo, porque es una cosa que ahora está de moda. El velo que llevan ahora las mujeres musulmanas en España, que si debe llevar el velo, que si no debe llevar, ¿vale? Hay auténticos tratados sobre el velo en el siglo XVII. El que yo he leído, que son casi 400 páginas, y el que me ha ido llevando a otros, de Antonio de León Pinelo, que es de 1730 y algo, ¿vale? Es posterior a... Pero claro, el velo, hay dos reales pragmáticas de Felipe II donde prohíbe el velo. Y era una buena multa, eran 13.000 maravedíes. ¿Por qué? Porque quería quitar las costumbres moriscas. Quería quitar las costumbres moriscas. ¿Cuál es el problema? Que en España todo el mundo, todas las mujeres usaban velo. O sea, iban al parque de Leganito y iban con velo. Iban al paseo de Recoleto y llevaban velo. Y vemos incluso en el siglo XIX con Goya que hay muchas tapadas. En el Palacio de Buenavista la podéis ver, que hay muchas tapadas. El velo sigue estando. Antonio de León Pinelo habla del velo y dice, bueno, es que le vamos a quitar el velo, pero es que a lo mejor hay muchas mujeres que van a perder el recato. Él llama puducicia, una palabra así, un latinajo. Entonces, tenemos que dejar que las mujeres puedan ser recatadas. Vuelven a poner el velo. 3 veces se quita, En 1571, en 1500 por reales pragmáticas, en 1573 se prohíbe y en 1609 y 1639. Es decir, que el velo va y viene en función de... Pero los tratadistas de aquella época, entre ellos Antonio de León Pinelo, están de acuerdo en el uso del velo. Están de acuerdo en el uso del velo y que las mujeres puedan ir libremente con su velo por el recato. Porque decía que no podían acercar mucho la boca a otra persona si la llevaban descubierta, sobre todo un varón. Bueno, son teorías, son teorías. Por cierto, cuando escribe el Corán, Mahoma, yo colecciono Biblia y colecciono Coranes, ¿no? Y tengo uno en Bambara, o sea, además, un Corán traducido al Bambara. Está en árabe, una página, y la otra está en Bambara. Lo tengo también, por supuesto, de Líbano, de Estado y tal. Y nunca dice que la mujer tenga que llevar velo, ni yihad, ni tal, nunca lo ha dicho. Lo que sí se escribe ahí, es que la mujer, para empezar, la favorita de Mahoma era cristiana. Eso para empezar. Era cristiana maronita. Los maronitas, los que hemos estado en Líbano, sabemos quiénes son los maronitas, que siguen y son católicos, pero siguen otra línea, que es la del obispo Maroto.
y era cristiana maronita. Entonces en una noche que sale, tiene un encuentro y, pues bueno, tiene un encuentro con gente indeseable y lo que dice Mahoma es que aconseja que vayan con cierto recato y con cierto tal. Lo que pasa es que luego todo se tergiversa y al final terminamos haciendo, pues yo creo que lo que es el burka, lo que está, pues una barbaridad, ¿no? Pero nunca lo dice, ni se escribe, ni está escrito, ni está en ningún lado, ni está en ningún lado. Y por eso no creo que... Pero ya digo, lo del velo me sorprendió porque viendo los tratados entraban en una dinámica de unos a favor, otros en contra. Calderón seguramente estaría a favor. No lo he leído en ningún lado, pero yo creo que estaría a favor. Primero, porque a él, en La Dama Duende, bueno, tiene varias obras donde el juego del velo es fundamental. Estás con una mujer que no sabes qué mujer es, una mujer que se pasa por otra, un hombre que se hace pasar por mujer. Entonces, eso, quieras que no, pues ese juego lo tenían. Entonces, el velo, el problema que daba del velo, que por eso cuando le arranca el velo a las monjas trinitarias, tienen ese follón, porque en ese momento tenían que llevar velo, iban tapadas, iban tapadas. Bueno, pues Calderón de la Barca ya veis cómo era un hombre bueno, todavía no era sacerdote, eso es posterior, pero sí que escribe autos sacramentales. Como él, no escribe nadie autos sacramentales. Lope de Vega inventa lo que es el tema y lo que es los personajes y lo lleva al sumum del barroco, pero claro, él tiene muchos temas judiciales pendientes, pues la verdad es que no se estaba quieto. Estos tíos y tías no se estaban quietos. Entonces, no es que buscaran los problemas, pero es que, hombre, en la calle siempre hay problemas. Y entonces, hay 2 años, desde un 30 de abril de 1623 hasta un 1 de septiembre de 1625, donde sí que aparece ya escrito en un notario el nombre y la firma de Calderón de la Barca, que la podéis ver en cualquier lado, en internet lo veis, que ya aparece en 1625, ya aparece Calderón de la Barca ahí. Pero esos 2 años no se tiene mucha idea de dónde está. Y claro, los investigadores y todo el mundo, sobre todo por su obra, dicen que tiene que estar en Flandes. Tiene que estar en Flandes y tiene que estar en Breda. Entonces, casi con toda seguridad, con su hermano, se va a Flandes. Y están en Flandes. Y combate aquí. Él combate siempre, que los de caballería siempre me lo echan en cara y me dicen, di que era de caballería, que no era soldado de infantería, que Calderón de la Barca era soldado de caballería. Y entonces, allá hay dos temas que son independientes. El primer tema, efectivamente, él estaba en el regimiento de caballería, órdenes militares, y como veis, pues los que hemos montado un poco a caballo, sabemos lo difícil que tiene que ser llevar una pica en una mano, un tal en la otra, 14 tíos disparándote y encima montar a caballo, que los caballos estaban enteros. Los caballos, para que tuvieran fuerza, tenían que ser caballos enteros. Y sí que está en el regimiento de caballería, órdenes militares, que ahora lo veremos en qué sitio está. Pero, ahora hay un pero, es cierto. Lo que pasa es que en aquel tiempo, estamos en el siglo XVII, igual que un capitán, Francisco de Aldana, no era capitán como lo conocemos ahora, era casi un maestro de campo, capitán mandaba la releche, y era un súper noble, ¿no? Otros no, otros habían ganado a pulso con la espada, pero Francisco de Aldana, pues todos ellos, ¿no? Moncada, de donde estuvo Cervantes, en el tercio de Moncada primero y López de Figueroa luego, esos eran capitanes. Pero claro, los capitanes en aquella época eran súper nobles. En aquella época, cuando tú decías la infantería española, no decías solo la infantería. No había la palabra ejército español, como ahora, no existía. Ejército español no existía.
Él lo recoge en ese ejército que ve, va Goliat, pero nunca se define como ejército español. Es decir, la artillería está dentro de la infantería española y la caballería estaba dentro de la infantería española. Cuando hablamos de infantería española, hablamos del ejército. Por eso cuando me dicen, ¿es de caballería? Sí. ¿Es de infantería? También. De aquella época. Pero combatió a caballo y tuvo grandes combates. Él está en Breda. ¿Y por qué está en Breda? Pues porque lo explican muy bien, demasiado bien. Sabe exactamente lo que ha pasado, sabe exactamente cómo es la geografía, sabe exactamente cómo se mueven las tropas y por qué lado se mueven, cómo llegan, cómo no. Traía aquí unos versos para verlo, para que lo supierais, pero bueno, lo podéis leer en el sitio de Breda. Él explica cómo cavan para que el agua entre y cambie de sentido porque los otros están cavando y te explica exactamente el sitio. O sea que él, casi con toda seguridad, tiene que estar ahí. No hay ningún documento que lo acredite. Está en el sitio de Breda, lo que pasa que es un artista. Lo que pasa que es un artista. ¿Y qué les pasa a los artistas? Que tienen que hacer algo de una forma artística y luego trabajan para quien le pagan. Claro, Ambrosio Spinola está ahí, y es el que tiene el dinero, y es el que paga a Tokiski. O sea, esta gente no van a ir porque el rey lo pague, esta gente van a ir porque hay un señor que va pagando y en función de los saqueos y tal, 1/5 va al rey, él se queda con 2/5 y los otros 2 van a ir y lo que saquee cada uno, eso es, ¿no? Hombre, y coges prisionero al rey Francisco I en la batalla de Pavía, pues ya eres multimillonario, es la lotería primitiva, ¿no? Cuando van a por él y entonces matan a los 2 caballeros que están defendiendo al rey, clava y el rey, ¿qué es lo que hace? Pues ya no tiene nada que hacer, pero sabe cómo funciona la guerra, que es el rescate. Igual que Cervantes era un cautivo de rescate, el rey sabe que va a haber un rescate. Entonces clava esto y dice, mi vida, que soy el rey. O sea, mi vida es, ¿cuánto vale mi vida? Que yo soy el rey. Vale muchísimo. Vale pues, medio oro de Francia, que fue lo que se pagó, aunque luego no se jugó bien las cartas. Entonces, él cuenta un poco todo y sí que pone cómo Justino de Nassau entrega las llaves de la ciudad, que es un cuadro, que no hace falta ponerlo aquí porque todo el mundo lo tiene en la mente, que es el de la rendición de Breda de Velázquez, el cuadro de las lanzas de Velázquez. Y ahora diréis, joder, pues verdad, porque Ambrosio Spinola le dice a Justino de Nassau, no, levántate, como un gran caballero que era, porque en la victoria no tal, porque en la derrota hay que ser magnánimo y tal. Bueno, lo ponen muy bien, ¿no? ¿Qué pasó exactamente? Eso no fue así. Eso no fue así. Lo que pasa es que dentro de 500 años nos quedará el sitio de Breda, mira lo que dice Justino de Nassau cuando se entrega a Spínola, que lo escribe Calderón, habla Justino de Nassau en el sitio de Breda. La rendición de Breda es la pintura y esto es el sitio de Breda. Dice, aquestas las llaves son, de la fuerza libremente hago protesta en tus manos, que no hay temor que me fuerce a entregarla, pues tuviera por menos dolor la muerte. Aquesto no ha sido trato, sino fortuna que vuelve en polvo las monarquías más altivas y excelentes. Y Spínola, que es el caballero por excelencia, bueno, el caballero por excelencia aquí, y es como lo quiero pintar yo, que para eso soy el artista, porque no era así, no era todo así. Dice, Justino, yo la recibo y conozco que valiente sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Y dice, joder, macho, ¿ocurrió esto así? Hombre, o Spínola era un literato irredento, o no ocurrió así. Efectivamente no ocurrió así. Si uno indaga un poquito, Germán Hugo, que es un capellán que sí estuvo allí también, como él, estuvieron los dos. Lo que pasa es que uno trabaja para un mecenas
y el otro trabaja para el otro mecenas. Germán Hugo era capellán de Justino de Nassau, ¿no? Y él lo trata de otra manera. Es una obra escrita en latín y se publicó en Amberes en 1626. Habla que, bueno, resumiendo, lo puedo leer también para no equivocarme. Bueno, es que está en latín, leche, no. Clave surbis traditi de cum honore militari exhibit. Entregó las llaves de la ciudad y salió con honor militar. Bueno, entregó las llaves en una tienda de campaña. No ahí que se ve. ¿Por qué la grupa del caballo está de espaldas? Las lanzas están puestas, el frente de Justino de Nassau está ahí, los soldados españoles están en una disposición muy serena, los tal. Hacer un estudio, porque Velázquez hace un estudio psicológico de los personajes impresionante. Nada, eso no ocurrió así. Fue una tienda, era un día de lluvia, estaba lloviendo muchísimo. Una tienda, eso se cree, esto es como todo. Si sacas un papel y lo pones, y fue mucho más triste. ¿Por qué fue mucho más triste? Porque lo escribe Calderón, ¿cómo están los veteranos españoles? Y dice el capitán Alonso, dice mal, y dice ¿por qué? Dice porque no ha habido saqueo. Y es verdad. Es que todos 9 meses, como decían ellos, dice, es que he estado 9 meses, 9 meses escribe, bueno, Calderón y Francisco de Aldana, que también se chupó ahí en Flandes lo suyo. He estado 9 meses con fango hasta aquí. Aquí llueve todos los días, más que en Coruña. Con fango hasta aquí. Ha muerto gente por fiebre, por frío. Estaban todos desarrapados, llevaban 9 meses ahí, unos cobraban, otros no. Y entonces Ambrosio Spinola llega con está cansado del cerco, porque a lo mejor no lo vio tan claro. Los veteranos españoles, de luego, querían seguir y querían entrar allí. Y ven y que sale Justino de Nassau, sale con un medallón así de grande, con un abrigo de piel de la hostia, y así salen todos, ¿no? Entonces los dejaron sacar absolutamente todo, con lo cual no hubo momento para el saco, ¿no? Para el saqueo, que es lo que estaban esperando la gente que había ahí, porque es donde de verdad podían ganar dinero. Aparte que iban cogiendo prisioneros. Es decir, si tú coges prisionero a un noble, pues ya sabes que va a ganar mucho dinero. Se intercambiaban, había un código no escrito, había veces que se lo saltaban y intentaban liberar al prisionero. Hay varios casos de eso, por la fuerza, y entonces entraban ahí a pegarse otra vez para que no se lo llevaran. Pero Justino de Nassau sale, hombre, yo creo que ahí... que bien es verdad que tenían que salir, pues iban a otro sitio, no recuerdo el sitio exactamente, pero iban a otro, iban mirando y ya el de ahí, pero Breda, lo bueno que tiene es el arte. Yo siempre digo lo mismo, el artista es el que fija, y te fija o para bien o para mal. El artista es el que fija, y el artista es el que te va a fijar para el resto del mundo mundial. No hay vuelta de hoja. Ya puedes tú ser un gran matemático, que si no eres un artista, yo qué sé, puedo contar 1000 casos, ¿no? Sobre todo, no, en todas las épocas. En el siglo XX igual. Es decir, el artista se llama Federico García Lorca y es Federico García Lorca. Y muere Federico y, joder, macho, no es lo mismo que ya está... ya ahí la historia te absorberá o no te absorberá, pero lo que está claro es que vas a pasar la historia para siempre con eso. Pero no solamente él, sino todos. Depende de quién escriba la historia. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso. Es decir, la leyenda negra inglesa contra los españoles es así. Y es que tienen, yo creo que es muy... diferente a como nosotros hemos estado trabajando. Ahora a lo mejor se trabaja un poquito más, pero ellos tienen a muchísima gente que salen de sus universidades
Pero cuando digo mucha gente, es mucha gente. O sea, no tienen solamente hispanistas. Es decir, he hablado de la muerte de Lorca, está Ian Gibson. Hablo de la guerra civil, quien fija la guerra civil, y es Hugh Thomas. El otro día en la biblioteca, hablando con uno que llegó allí y tal y cual, me dice, pues yo tengo de Hugh Thomas, porque esta es la historia canónica de la guerra civil. Y digo, hombre, es la canónica, pero ha escrito un tío que se llama Hugh Thomas, como el tren de los dibujos animados, ¿vale? Está muy bien, pero tiene su toque sajón y tiene cosas que no son verdad. Y dice, no son verdad. Digo, lo que está escrito no es verdad. Digo, todo. Hombre, todo. Yo puedo escribir, nosotros vemos la misma guerra y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, Hugh Thomas, por ejemplo, habla de lo que pasó en el Paraninfo entre Millán Astray y Unamuno, y él coge y diciendo, sí, porque tal, entonces Unamuno dijo tal, y la foto de Franco estaba. Dice, la foto de Franco no estaba en ese momento. Lo que pasa es que él lo recoge de Luis Pinillo, que está escribiendo para la revista Horizon, que la revista Horizon es una revista de la BBC. O sea, los exiliados españoles los va cogiendo la BBC, Chávez Nogales, que tiene A Sangre y Fuego, que tiene un prólogo precioso, lo recomiendo leer. Coge a todos, incluso en el siglo XIX a José María Blanco Guay, que es el que crea el periódico El Español, el periódico más leído en Hispanoamérica, y es el que más caña mete a los españoles, claro, un periódico en español hecho por ingleses. Ahora hay un periódico que se llama El Español, tiene otro tal, pero es el mismo, yo creo que viene de, no lo sé, pero me imagino que Pedro J. Ramírez lo cogió de José María Blanco Guay. Luis Pinillo, Arturo Barea también escribe ahí. ¿Y qué es lo que quieren los ingleses? Pues fijar la guerra civil. Y dicen, bueno, vamos a fijar la guerra civil, venga, tenemos autores españoles, sí, son buenos, hombre, son los mejores, se han exiliado todos. Claro, son los mejores. Tengo a Cernuda trabaja para una universidad americana, tengo a todos, a Pedro Salinas, el poeta del amor del siglo XXVII, de la generación del 27, los tengo a todos. Pues venga, tráelo para acá. Tal. Y entonces dice, vamos a fijarla con una serie de relatos breves y tal y cual. Y uno de ellos, el de Luis Pinillo, que habla de ahí. Otro de Arturo Barea, que habla de la Legión. Arturo Barea, que bueno, su forja de un rebelde, la forja de un rebelde, pues bueno, es un gran escritor, grande. Es que están los mejores, tío. Es que los mejores están ahí y los cogieron. Y entre ellos la revista Horizon. Entonces él dice, Luis Pinillo dice, oye, yo no tengo ninguna historia, pero sé que pasó algo en el Paraninfo entre un general y Miguel de Unamuno y tal y cual. Y dice, vale. Entonces es el que pone el venceréis, pero no convenceréis. Venceréis, pero no convenceréis. Porque vencer es tal. Eso no lo dijo Unamuno. Con esas palabras, pasó algo. Porque, joder, Unamuno no se callaba, pero ni con uno ni con otro. Nunca estaba a favor de una cosa. Y cuando uno hablaba decía, y también estoy en contra. Un intelectual y también de los grandes. Unamuno es un intelectual, joder, bastante de los grandes. Y no dijo eso. Sin embargo lo escribe Luis Pinillo, y sin embargo eso lo coge Hugh Thomas, y sin embargo eso viene uno a mi biblioteca, no voy a decir quién, viene uno a mi biblioteca y me dice, no, esto es canónico de Hugh Thomas. Digo, no, es verdad, yo no me creo ni una biografía. Yo cogí la biografía, las de Paul Preston, pues todas, y hay algunas que son geográficas, que ya son más de Lace Pérez de Montalbán, no vas a tener ningún. Y si a Alejandro Magno se le hace Plutarco, pues hombre, no va a quedar mal. Alejandro Magno no va a quedar mal. Porque son ellos los que las escriben, son ellos. ¿Qué son ellos? Los que han creado el siglo XVII. Son ellos los que han creado esta mitología. Por eso el siglo XVII es imbatible. Es imbatible. Contra ellos, los ingleses no tienen nada que hacer. O sea, William Shakespeare, y graba esto porque quiero que se sepa, William Shakespeare no le llega ni a la suela del zapato, ni a Cervantes,
ni a Lope de Vega, por decir algo de aquí, ni a Calderón, ni a Quevedo. Lope de Vega tiene 400 obras, Shakespeare tiene muy poquitas. Escribe 100 sonetos. Cervantes escribe el Quijote. Lo que pasa es que ellos sí que hacen una cosa buena, es que intentan ponerlo a la misma altura. No digo que sea malo, no digo que Shakespeare sea malo, pero digo que no está a la altura de esta gente. Siendo de la misma época, no está en absoluto a la altura. Lo que pasa es que, claro, los ingleses dicen, bueno, Shakespeare, Calderón, murieron el mismo día. Mentira, no es verdad. Además hicieron juntos el no sé qué y crearon tal por la mujer y tal. Mentira. El que habla bien de la mujer es Cervantes. Y el que habla bien de la mujer es él. Este hombre, cuando Felipe IV tiene problemas con los niños, tiene problemas con los niños, me refiero que van muriendo, algunos nacen, mueren al mes, otros mueren al año, los varones, hablo de varones, pero había niñas. Él dice que tiene que reinar una mujer y que incluso lo hará mejor. Y tiene una obra de teatro donde dice, no nos queréis dar las letras ni la palabra porque seguro que os superaremos, en boca de una mujer. No nos queréis dar las armas porque también seguro que las superaremos, que os superaremos. Yo creo que también, ¿no? Porque ahora uno ve la lista de los jurídicos y los jueces y todos son mujeres. Y ve la lista de las notarias y todas son mujeres. Y ve la lista de tal y todas son mujeres. Dáselo, y lo dijo él, en 1600. Nace en 1600, muere en 1681. Muere muy mayor, y están todos los fregados. Luego va a Fuenterrabía, con el regimiento de órdenes militares. Por eso también se cree regimiento de órdenes militares de caballería, estuvo ahí en Breda. Y él, pues bueno, lo hacen caballero de Santiago el rey. Lo hacen caballero, pero por sus obras de teatro, no por esto, lo hacen caballero de Santiago. Aparece con la cruz, bueno, como aparece Quevedo muchas veces con otro pájaro, que ayer me dieron la bonita noticia de que le iban a encargar un libro sobre Quevedo, el mismo que me ha encargado este. Yo escribo ficción, no escribo... Bueno, tengo 2 libros que ha leído él, de las mareas no suelen equivocarse, que es completamente ficción y tal, pero yo estas cosas, salvo artículos para Muy Historia, artículos para periódicos que publico, para determinados blogs, cuando me lo piden, pero todo porque me lo piden. Me dicen, oye, ¿te gustaría hablar de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial y los abusos que sufren las mujeres en Berlín y tal y cual? Sí, claro que sí, sí me gusta. Bueno, pues aquí igual. Ricardo Sánchez, que es un tío, a mí es un artista, por eso trabajo con él, porque sé que los artistas son los que te van a dejar para la posteridad. Entonces digo, píntame aquí y tal y cual, y no sé qué, no sé cuánto, con barba. Entonces el tío pobre me pinta ahí con barba y tal. Spínola, Ambrosio de Spínola, no conoceríamos nadie si no está el famoso cuadro de Velázquez. Ya diréis, ¿es Spínola? Y yo os digo, sí, es Spínola. Y diréis, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Porque se ven. Velázquez no está en Breda, por supuesto. Velázquez se inventa el cuadro. Él se inventa el cuadro por lo que lee ahí y con otras cosas que lee de otros autores, porque se van copiando, ¿no? Y Spínola, cuando él va a Nápoles, el último viaje que hace él en barco a Nápoles, en el mismo barco va a Velázquez. Eso está demostrado, con lo cual se conoce. Porque Spínola no va a dejar pasar a un tío como este. La rendición de Breda se hace cuando ya Spínola no vive. O sea, no lo ve. Pero sí que le dice, oye, tío, podías pintarme. Ya que pinta al rey Felipe IV a caballo, podrías pintarme. Y el otro diría, bueno, son 200 escudos de oro. No sé lo que le pidió, seguro que le pidió algo, ¿no? Porque esta gente vivía de eso, ¿no? Vivía del mecenazgo. Pero el mecenazgo es fundamental, Uno va a Florencia, hemos estado hace poco en Florencia, y yo siempre digo lo mismo. Digo, en el año 4500 vendremos a ver cosas del siglo XIII que ha hecho Cosme I de Médici.
Y lo que hemos hecho en el siglo XXI, en el 2025, no va a verlo nadie porque no va a existir, porque no tiene ningún tipo de valor. Iremos a ver la Catedral de Burgos, iremos a ver el tal, pero, o la pinacoteca del Prado o del Louvre, si no la roban antes, ¿no? Lo que queda. Y yo no sé qué cuánto tiempo tengo, pero yo no he llegado más que a Fuenterrabía. Tú me dices, ¿eh? Sí, sí. No. El otro día me tiraron huevo, entonces salté como, ¿cómo se llama? El del beso, como el Rubiales, salté. Pero bueno, yo cuando me diga, yo digo, y entonces aquí murió Calderón. Y ya nos vamos todos, ¿vale? Claro, porque él va a la toma de Fuenterrabía con el hermano de órdenes militares. Han estado en Breda y van a Fuenterrabía. A todo esto sigue escribiendo. Claro, esta gente lo hacían todo. A todo esto sigue escribiendo. Y en Fuenterrabía, Richelieu sabe que le están presionando por el norte, Francia. ¿Qué es lo que se suele hacer en estos casos? Pues abrir un segundo frente. Y lo tiene muy claro. Entonces el cardenal Richelieu abre por el sur un segundo frente que primero va por Fuenterrabía y luego coge sus aliados en Cataluña e intenta desestabilizar España con Cataluña. Estamos hablando de que el tío se atreve, a entrar en la península ibérica donde hay un imperio. O sea que no es ninguna tontería. Y además un imperio que le ha estado dando palizas a todas horas. Pero bueno, él sabe que si no abre ese segundo frente, el norte lo tiene muy complicado. Felipe hace lo mismo. Felipe IV hace lo mismo. Vuelve a mandar más tropas a la zona de Flandes con la intención de ir presionando hacia Francia. Pero bueno, nos encontramos en Fuenterrabía. Fuenterrabía, todo parecía indicar que iba a ser un desastre. Parecía indicar que iba a ser un desastre. Entonces nombran al conde de Mantara para que coja un ejército y vaya para allá, porque los franceses entraban ya habían tomado Rentería. No, joder, esto tiene muy mala pinta. Y tenía muy mala pinta. Pero, joder, cogen el regimiento de caballería de órdenes militares, este chico, su hermano, cogen la artillería lo que pueden, de barcos solamente llevan 12, que el obispo de Burdeos, porque los obispos también franceses también iban a la guerra, como los españoles, como el cardenal Cisneros, que se va a Túnez, y con 12 barcos, pues bueno, ahí tiene un pequeño desastre, porque la verdad es que eran más superiores y no consiguen. Pero él en Fuenterrabía, cuando llegan los españoles, están sitiados, los franceses ya han hecho trincheras, ya han hecho unas posiciones defensivas bastante serias, pero con la suerte de que llueve muchísimo. Volvemos otra vez a la lluvia, que hemos tenido en Breda, que hemos tenido, llueve muchísimo. Y entonces esa agua impide, lo primero, que los arcabuces y los mosqueteros trabajen. Entonces ahí ya estamos hablando de que la infantería española y la caballería española, pues bueno, siempre fue superior en ese siglo. Estoy hablando de este tiempo. Llueve mucho, las trincheras se llenan, las trincheras se embarran y consiguen, en un golpe audaz de Mantara, que es el que mandaba las tropas, en un golpe súper audaz de la caballería, de este chico de negro que es sacerdote y lo único que hace es confesar, entran a Degüello, y bueno, cuando digo a Degüello, es a Degüello, porque la gente en estas batallas no se muere cuando están combatiendo. Hay muy pocos muertos. En esta batalla se muere cuando ya empieza la huida, se rompen los flancos, ya la gente empieza a correr y ya ahí pues ya hace su trabajo o bien la caballería o bien la artillería o bien, pero sobre todo la caballería.
sobre todo la caballería. Explota el éxito y, bueno, hay la batalla de Gembloux, que es muy bonita. Hay 2.600 muertos franceses y, espera, españoles eran 6. 6 muertos. ¿Por qué? Porque se ha roto el ejército, se ha roto. Y a la hora de correr, ya ahí es una auténtica carnicería, ¿vale? Entonces, aquí pasa eso, consiguen pasar las trincheras, consiguen pasar las líneas defensivas, y Fuenterrabía, que estaba perdido, o sea, se organizan más de unas fiestas de la leche, se organizan unas fiestas auténticamente porque todo el mundo, cuando llegan las noticias allí, bueno, el almirante de Castilla, que es uno de los que mandaba aquello, le manda una carta a la mujer diciendo, bueno, vos, como no sabéis de guerra, no sabéis lo que ha ocurrido, pero ha sido una victoria total, y dicho esto, me voy a dormir, ¿no? El tío, pues, me imagino que sería un día que dormiría, porque estaría verdaderamente acojonado, porque Fuenterrabía, si pierden Fuenterrabía, es que ya no había unidades, ya no había unidades, ya podían haber llegado, pues no sé dónde, en el momento que vinieran tropas del sur o tal, los podían haber parado, pero a lo mejor es muy tarde, y toma esto me recordó a mí a Franz Kafka. Franz Kafka, en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, escribe en su diario, no sé qué tal, de 1914. Dice, ha estallado la guerra, no dice la Primera Guerra Mundial, porque a lo mejor no lo sabía todavía, ¿no? No, dice, Alemania le ha declarado la guerra a Francia, punto. Dice, me voy a nadar a la piscina. Que tú dices, joder. Después, claro, después no se imaginaba el carajal que se iba a montar de minuto 14 a minuto 18. Pero el tío esa tarde se fue a nadar a la piscina, pues esto igual, me voy a dormir, cariño. Y bueno, en Fuenterrabía lo hieren en una pierna, lo hieren en un pie, tiene un pie herido, y bueno, se recupera y tal, y luego vuelve a lo que se llama la Guerra de Cataluña, que no es como, para mí no es como tal. ¿Por qué? Porque vienen tropas francesas del norte, entran tropas francesas, y ahí, pues bueno, hay tropas españolas, se monta unos pequeños o grandes combates, y bueno, el hermano, que ya es maestre de campo, este tío tiene un talento fundamental, pero no pasa de ser soldado de caballería o soldado de infantería. Tenía contacto directo con el rey. El hermano no, el hermano es alférez, capitán, tal, y termina siendo maestre de campo. Y en las guerras contra los franceses en Cataluña, estamos hablando de 1642, que este ya tenía 42 años, muere. Muere en una salida que tiene. Esta gente era gente valiente, bueno, como todos, ¿no? en esos momentos, y muere en uno de esas salidas. Y luego ellos, Calderón, tiene dos victorias grandes. En una de ellas, además lo voy a leer, porque tienen una victoria y pasan a degüello también a casi 500 enemigos, ¿no? Y cuando habla de él, me gusta porque es un certificado más o menos que dice lo que ha hecho, ¿no? Y espérate, si consigo verlo, si no... Dice, a la salida a Villaseca, bueno, esto lo he escrito yo, ahora digo lo que va entre comillas, digamos. A la salida a Villaseca, la compañía de caballería de órdenes militares, acompañada de 30 arcabuceros a caballo que se les unieron, fueron a reconocer Constante. Estamos hablando en Lérida. Con la fortuna, una suerte, yo creo que, joder, que te encuentras enemigos de pronto tampoco es tanta suerte. Con la fortuna de que tropezaron con unos 500 hombres que salían de Villaseca para el socorro de Tarragona.
No lo pensaron dos veces y cargaron con toda la rapidez y fuerza que les fue posible. Y como cuenta don Álvaro de Quiñones era un cronista. Siempre hay que llevar cronista, ¿no? Es una mala costumbre que ahora tenemos, que no la llevamos. Siempre hay que llevar cronista. Tú te vas a Mali, tienes que tener un cronista. Tú te vas a Bosnia, tienes que tener un cronista. Tú te vas, pero un cronista que está allí todos los días que dure la misión. Y cada día pone un día y pone tal, y el Pepito Pérez y Arturo Muñoz Castellanos sale de la tal, entra en tal sitio, pasa por tal en tal sitio, por Metkovich a tal hora y tal. Lo tenemos que contar todo. Y él lo cuenta. Y él aparece aquí, hombre, también es verdad que exagerará un poco, ¿no? Degollando a la mayor parte de ellos. Estamos hablando de 500 hombres. Degollan a la mayor, pues dejarían a uno o dos con vida, que son los que valdrían dinero. Donde dicho don Pedro Calderón se señaló y peleó como muy honrado y valiente caballero. Y salió herido de una mano en dicha ocasión. Ya le han herido un pie, pues ahora lo hieren de una mano. Y las veces que fui a reconocer a Martorell fue uno de los 30 corazas que nombré para que con la compañía del capellán don Juan de Oto cerrasen con 3 tropas del enemigo, con 3. Iban 30. Y en esta ocasión se portó como de su persona y parte se podía esperar. Y lo mismo hizo en la rota que allí se dio al enemigo. Y el día que nuestro ejército llegó a Barcelona. Y después que se retiró a este campo de Tarragona, se ha hallado en las que se han ofrecido en él. O sea, tuvo combate, vamos, a más no parar, Tuvo combate, continuaría, pero bueno. Os voy a decir que he escrito un libro y que tiene 308 páginas. Y diréis, ¿por qué 308? Porque le dije al editor, tío, con López, Calderón, Cervantes, que ha hablado de la batalla de Lepanto, dónde estaba Cervantes, dónde no, y tal, de las informaciones de Argel, de los informes de Madrid, además, Catalina de Erauso, digo, llevo ya 1000 páginas y dice, ese libro es muy caro. Ese libro es muy caro, 1000 páginas no. Y me dice 300. Bueno, y ya quiero terminar con una cosita, porque he visto ahí abajo un poema en la pared, con el losa, que empieza este ejército que ves, vago al hielo y al calor, tal, aquí la más principal, hazañas obedecer, el modo como ha de ser. Y ahora yo pregunto, ese verso, esos poemas, ¿está escrito tal como lo escribió Calderón? Y todo el mundo dice, claro, por supuesto. Y yo digo, joder, pues yo tengo mis dudas. ¿Y por qué tengo mis dudas? Porque si tú sigues el poema, dice, este ejército que ves, son 8 sílabas, porque son 7, pero como acaban en aguda, son 8. Vago al hielo y al calor. Bueno, esto viene en una obra de teatro que para vencer al amor, querer vencerle. Para vencer al amor, querer vencerle. Y viene ese poema de aquí la más principal, hazaña obedecer. Entonces tú lo sigues, este ejército que ves, vago al hielo y al calor, acentuado en la primera, tercera, séptima, primera, tercera, séptima. Calderón no se equivoca. O sea, este tío es el gran poeta del barroco, por encima de todos los demás. Por encima de todos los demás. Entonces, llego yo y digo, bueno, todas son rimas consonantes, 300.000 versos en rima consonante en la obra de teatro para vencer a Mar, querer vencerle, y de pronto hay 2 versos que no tienen rima consonante, ese no es de Calderón. ¿Y cuáles son los 2 versos? Pues los más importantes. Y así de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Entonces, llenos, verás, más, menos. Rima consonante, acentuado en la séptima. Acentuado en la séptima. Pero, y ahora empieza la esto y dice, aquí la más principal hazaña es obedecer. Y tú dices, vale. Y el modo como ha de ser, claro, obedecer acaba modo como ha de ser, ¿no? Lógico. Pero claro, después de aquí la más principal, tiene que acabar algo en al. Pues no. Y aquí la más principal, hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Y ya dice, hostias, esta no es rima consonante, esta es rima asonante.
Yo creo que no es de... Se lo he preguntado a un supercatedrático, ¿eh? Y me dice, entre otras cosas, que puede tener razón, porque yo, ¿quién soy yo para tal? Y me dice que puede ser, que claro, como pasa, por ejemplo, bueno, en el andaluz o en el hispanoamericano, el cubano, donde la R pasan a palatanes como si fuera una L, ¿no? Amor mío, te quiero y tal. Hombre, yo creo que Calderón no comete porque no lo tiene en ningún otro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo ya cada vez que digo, aquí la más principal hazaña es obedecer y cómo el modo como debe ser es ni pedir ni rehusar. Puede ser, puede que no, puede que sí. Vamos a ver, y ya corto, me voy. Antes las obras de teatro, la gente cobraba por los que entraban, o sea, han entrado ahora, bueno, tengo aquí a 200 personas escuchándome, cobraban porque la gente entraba, o sea, Lope de Vega era un autor profesional, entonces cobraba. ¿Qué es lo que hacían otras compañías de teatro, llamémosle compañías? Pues metían a 10 personas o a 12 con un papel y un lápiz o una pluma, entonces no sé si existiría el lápiz de carbonilla, una pluma y tal, y entonces cada uno iba copiando un verso, yo copio el primero, tú el segundo, tú el tercero, tú el cuarto, tú el quinto, tú el sexto, tú tal. Entonces copiaban, cada uno iba copiando uno, y luego lo rehacían, y esa obra de teatro la ponían como Lope de Vega, pues Lope de Vega era como ahora Brad Pitt, yo qué sé, la ponían como de Lope de Vega y tal y cual, y la estrenaban en Coruña, o la estrenaban en Sevilla, y Lope de Vega no cobraba nada. ¿Qué es lo que hacen? Prohibimos que entre nadie con papel y con lápiz. Perfecto. Pero claro, el mal siempre... Entonces cogen gente que tiene muy buena memoria y hacen lo mismo. Tú te aprendes los 4 primeros, tú los 4 segundos, tú los 4 terceros. Y entonces iban aprendiéndoselo de memoria. Y en cuanto salían, había un tío allí en un carruaje o lo que fuera, con un papel y un tal, y empezaban a... ¿Eso qué significa? Que me puedo equivocar. Claro que me puedo equivocar. En esta obra de teatro, para vencer amor hay que vencerlo. Me puedo equivocar. Esto está escrito, esto lo he visto escrito porque luego lo he buscado y lo he visto por internet. Tengo aquí toda la bibliografía y todas esto, pero Calderón lo acabo con, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con este, bueno, podía ser de muchas maneras, pero con este verso, ¿no? Y bueno, tenía 7 autores más, pero como me ha dicho que esta noche... Pues nada, muchas gracias por venir, gracias por todo y si queréis, pues nada, me llamáis para lo que queráis. Hay gente que me consulta las cosas más extrañas. Ahora en la biblioteca, que me decía el sargento, el brigada reservista que tengo, joder, ¿qué quiere poner? Yo no sé por qué viene ahora tanta gente, digo, yo tampoco. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Yo te agradezco, sobre todo lo del PowerPoint, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Del PowerPoint, macho. Y ha sido un placer, de verdad. Estaríamos aquí toda la noche, porque además ibas tocando de todos los puntos, de verdad, pero fue súper agradable. Me parece que hay gente que se tiene que ir a lejos, a Pontevedra, Vigo o por ahí. Entonces, mira, te queríamos dar un detalle, ¿vale? Que es, no sé si, bueno, si lo tienes, pones cara de agradable y ya está. Seguro que no. El regalo que te da siempre el centro de historia, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿vale? Y listo. A ver si te han puesto la placa, te han puesto la placa, muy bien, macho. Bueno. Y cualquier cosilla. Además es la mano derecha con la que se escribe normalmente. Yo siempre dije que para el año que viene la tendencia principal que marca el Centro de Historia es la colaboración española en la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿no? Pensacola y todo esto. Entonces yo a Norberto, que es un gran divulgador, le dije yo, oye, pues si quieres contamos contigo ya
el 2026 ya para tal. Y vamos, es más, Antonio Sedes ya me puso por un correo electrónico, fíchalo a este. Entonces está en Madrid. Y dijo, ficha este para el año que viene. Pues yo te lo ofrezco, entonces seguimos hablando. Yo encantado de venir aquí y, hombre, si me hablas de física cuántica, pues no vengo, ¿no? Pero si es de Bernardo de Galvez, que todavía nos debían de pagar todo el oro de Moscú y lo que hicimos por los americanos con Bernardo de Galvez, que si llegamos a saber eso, yo creo que no había que haber ido. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, mi coronel, y encantado.